Muy buenas noches, profesor. Soy Juan David Molina Valderrama, de la materia de Derecho. Bueno, materia de Derecho no, carrera de Derecho, Historia de las Ideas Políticas. Profesor, cumpliendo el deber aludido por usted, vamos a hacer un resumen sobre los pensadores que se vieron como tal en la materia. El más importante de todos estos, a mi perspectiva, es Tomasini, y es el primero que nos pide una profundización de la lectura. Tomasini es un pensador muy importante porque Tomasini nos llama a entender el concepto de poder como un concepto muy amplio que abarca bastantes como tal significados y todo depende de la cultura del momento, ¿sí? Pero más que todo eso también podemos ver un trasfondo y es que el poder es menester para poder generar, ¿sí? Poder, o sea, poder generar como tal la capacidad, la aptitud de generar hechos que otras personas deban hacer, ¿sí? Ya sea porque haya una amenaza, ¿sí? O porque hayan consecuencias y que es como tal el fundamento de lo que es ahorita el Estado. Ahora, para hablar más del Estado, nos podemos centrar en dos filósofos muy importantes. Bueno, vamos a hablar primero de Aristóteles y Platón, y después vamos a hablar de los filósofos contractualistas. ¿Sí? ¿Por qué? En ese orden. Aristóteles y Platón tratan de buscar la forma más correcta de llegar a un gobierno, ¿sí? De llegar a la utopía que Platón habla. Platón nos habla de que no importa si la institución no es fuerte, lo que importa es que haya un gobernante correcto, ¿sí? Un gobernante que aluya las necesidades del pueblo. En sus escritos lo llamó como el filósofo rey, ¿sí? Y es que Platón decía, si tenemos un gobernante, ¿sí? Que puntualmente cumpla las necesidades del pueblo, la sociedad va a tender a avanzar y se va a creer en el poder se va a sustentar por sí mismo. ¿Listo? La aristocracia de los sabios. ¿Listo? Ahora, para Aristóteles, Aristóteles plantea este un problema más, un poco más profundo, ¿sí? Aristóteles cree un poco más en la institucionalidad, pero habla de que las formas de gobierno, como por ejemplo en ese momento se presentaba la monarquía, ¿sí? Eh, o la anarquía, ¿sí? Como tal, porque siempre se ha presentado anarquía. Eh, o cualquier tipo de gobierno carecía de poder y estaba condenado a morir, según Aristóteles. Según Aristóteles, había algo llamado la politeia, que él llamaba la politeia, que era como un constructo de forma de gobierno en el que hubiera democracia, pero que también hubiera aristocracia, ¿sí? Que hubieran estas dos formas, alimentándose una a la otra, evolucionando una a la otra, porque él reconoce al ser humano como un ser político, como un animal político, ¿sí? Entonces, en últimas, no podemos desarraigar ese hecho político del cual nos habla Aristóteles del ser humano. ¿Listo? Ahora, a esta pregunta va respondiendo a que hay otro filósofo que podemos recordar en este problema, y es de Wolff. ¿Sí? Wolff nos habla de quién debería gobernar. ¿Sí? Entonces, bueno, ya estamos más o menos sondeando que para Platón, ¿sí? Un filósofo rey, para Aristóteles, que hubiera una institución fuerte, ¿sí? Que hubieran formas de gobierno y que eso hacía un gobierno fuerte, y eso argumentaba el poder en sí mismo, ¿sí? Pero Wolff va un poco más allá, es un poco más profundo. Wolff nos habla de que debe haber, ¿sí? La gobernanza se debe argumentar, el poder se debe argumentar para que el pueblo cumpla, ¿sí? Y ahí es cuando vamos a hablar un poco más de los filósofos contractualistas, ¿sí? ¿Qué es lo que pasa? Para Wolff, la democracia es un instrumento, ¿sí? Podemos acá denotar la democracia, según lo que habla Wolff, como un instrumento de darle aval, ¿sí? A las decisiones que se presentan, porque el poder del pueblo es el poder de Dios, ¿sí? La decisión del pueblo es la decisión divina, ¿sí? La voz del pueblo es la voz de Dios, o bastantes como tal frases que se han dado, ¿sí? Ahora, a esto podemos ir a, como tal a los filósofos contractualistas, y acá hablamos de Rousseau, también podemos hablar de Locke, de Thomas Hobbes,
¿sí? Y estos, si somos honestos, lo que ellos buscaban era, ya que en la Revolución Inglesa, ¿sí? En la Revolución Inglesa hubo una gran caída del argumento del poder, porque en ese momento la iglesia era la que prácticamente daba el aval, ¿sí? El seguro para que, es decir, el rey es sucesor, ¿sí? Se tenía la idea de que el rey era rey porque era sucesor de Dios o representante de Dios en la tierra, ¿sí? ¿Qué pasó? En Inglaterra, al haber un movimiento protestante muy fuerte, y eso fue lo que detonó la Revolución Inglesa, ¿sí? El crecimiento de esto y que se les quiso imponer un cristianismo cuando ellos ya eran protestantes, la mayoría de la población. Entonces, lo que hizo esto fue que hizo ver con malos ojos la monarquía, ¿sí? Y lo que estos filósofos, el llamado después de todo el revuelto que hubo en la Revolución Inglesa, es a cómo argumentarle al pueblo que el Estado seguía siendo necesario, que debía haber alguien encabezando el poder para poder conservar la forma de vida cómoda que se sentía en ese momento que era, ¿sí? Es ahí que estos filósofos, Thomas Hobbes con el Leviatán, Rousseau con el contrato social, ¿sí? Entonces todos estos tratan de demostrar que el Estado es una opción de todos, para que todos puedan vivir bien. ¿Listo? Ahora, podemos también hablar de Isaiah Berlin. Isaiah Berlin nos muestra una cara de Maquiavelo, porque es que Maquiavelo es un escrito muy pequeño, pero que se ha dado a bastantes interpretaciones. Isaiah Berlin lo ve como la forma que se divide la ética de la política, ¿sí? Maquiavelo es muy pragmático y muy práctico en sus soluciones. Maquiavelo muestra que no importa las formas, lo importante es mantener el poder y mantener el poder argumentado, mantener el poder bajo unos estándares que el pueblo siga respetando el poder, porque si no, el pueblo no respeta el poder, es susceptible a revolución. ¿Sí? Y esto es algo que se ha visto en toda la historia y esto es un manual que se ha usado varias veces en la historia misma y que muchos líderes mundiales usan. Y es aquí cuando nosotros nos preguntamos si la política debe estar anclada en la ética o no, si en verdad buscamos o necesitamos un filósofo rey que nos traiga una utopía o necesitamos o una persona letrada que haga lo que se debe hacer, ¿sí? Entonces, esto depende de las corrientes filosóficas que todos tengamos. Aquí es que me gustaría llamar al ruedo, ¿sí? A Martha Nussbaum. Martha Nussbaum es una estadounidense, una señora muy bien acomodada. Esta señora nos habla de que debemos legitimar las emociones y que el Estado y que todo se debe ver para el bien del ser humano. Ella hace una gran crítica a todos los filósofos, como Hegel, ¿sí? A todos los filósofos que ven mal o que ven de forma animal cuando una persona sigue sus emociones. Ahora, ella también hace una separación entre las emociones. Están las emociones ya prácticamente animales, las emociones, por así decirlo, infantiles y las emociones ya como tal maduras. Ella dice que estas emociones maduras nos permiten desarrollar los conceptos, podemos decir, desde un hecho más humano, ¿sí? Ella concibe que, por ejemplo, la justicia, no se puede llegar a la justicia si una persona no es, eh, por así decirlo, gentil o no se tiene compasión, ¿sí? Entonces ella nos dice, no podemos tener justicia si no tenemos compasión. Y esto es algo que se puede ver en el sol de hoy. Hay veces que la justicia se aplica de forma incorrecta, porque aunque haya un código positivo, hay un derecho que se llama derecho natural y hay un derecho positivo. Y ella está también apelando en cierta forma al derecho positivo, al derecho natural, perdón, porque nos habla de que hay errores que incluye el derecho positivo y hay veces que la justicia debe ser justa y que cuando la justicia se pronuncia suele ser un poco fuerte, ¿sí? Pero no fuerte de correcta, sino fuerte sobredimensionada. O sea, se podría hacer mejores cosas con los recursos que el humano tiene en su raciocinio, ¿sí? Esto es lo que como tal nos permite ver. Entonces, hasta aquí podemos ver que tenemos que llegar a un equilibrio de causas, que tenemos que llegar a un estado que obedezca al ser humano como tal, que nos permita, ¿sí? llegar
al deber ser, porque no nos sirve de nada llegar a, como tal, llegar a ideas, a idealismos, si los idealismos no los adecuamos. Y lo decía Aristóteles, ¿sí? Toda forma de gobierno se debe adecuar al pueblo. Y eso es un error que tenemos en Colombia. Queremos copiar todo lo que vemos en el exterior, todas las formas de gobierno, todas las revoluciones que se imprimen. Pero no nos ponemos a pensar que hay cosas que no nos sirven para nuestra cultura. Hay cosas que para el colombiano no son pertinentes, no sirven, no tienen la misma efectividad, ¿sí? Ahora, acá podemos hablar del materialismo histórico, por ejemplo, ¿sí? Eh, con toda la historia de la lucha de clases, el modo de producción, ¿sí? Y es acá cuando vemos una de las ideas de los grandes pensadores que el profesor nos hizo ver, y es que una forma de gobierno correcta es cuando, por ejemplo, podemos decir que el 80% de la sociedad vive bien y hay un 20% que se sale, que está como tal no acoplándose a ese contrato social de derecho, pero que es en forma, sí, perfecta, pero que es un 20% que se puede subir, ¿sí? Que se puede mejorar la calidad de vida. Pero hay veces, como en sociedades como esta, dando un argumento, ¿sí? Que no se presenta, que es al revés, que puede ser hasta un 92% de la sociedad que vive mal, pobre, y el 8% vive bien. Y ese es el problema del capitalismo, eso es lo que el materialismo histórico como tal replica, ¿sí? Sobre la superestructura, porque acá hay una crítica fuerte al capitalismo y es que está prácticamente haciendo un esclavismo moderno, por decirlo así, ¿sí? Eh, Ahora, podemos también hablar, y replicando lo que Marta Nussbaum nos dice, de John Rawls, ¿sí? Él nos habla también en cierta parte de la teoría de la justicia. Eh, Se propone que la justicia esté basada como en unos principios equitativos, ¿sí? Libertades básicas igual para todos y que solo se puede argumentar desigualdad cuando esta desigualdad favorece a una persona que en cierta forma está desfavorecida, ¿sí? Entonces, bajo este ímpetu, pues esta idea es claramente adaptable a nuestra sociedad, ¿sí? Eso es en grosso modo muchos de los pensadores que se lograron ver y cuando ya para terminar, ¿sí? Me gustaría hablar sobre el mimetismo, otro gran autor que el profesor como tal nos hizo estudiar, ¿sí? Y este autor nos habla del deseo mimético, de la forma como de cómo se busca esclavizar al ser humano, de la forma como se busca que el ser humano trabaje por simple exigencia del mismo, o sea, que no haya un látigo detrás del esclavo, sino más bien que haya todo un sistema moderno que permita, ¿sí? Que la persona se autoexija. Y eso es una crítica que hace René Girard, ¿sí? Él dice, ¿usted cómo sabe que lo que usted quiere, la libertad, es un constructo falso al día de hoy? En últimas, se puede evidenciar o se puede pensar de la lectura que se hace de él, porque se dice de que todas decisiones son decisiones prácticamente cerradas, son decisiones que nos ponen, ¿sí? Que nosotros pensamos que está dentro de nuestra autonomía, pero son decisiones que desde nuestro sentido interno estamos dados a tomar, ¿sí? ¿Cómo sabe usted, sí? Sería que usted quisiera, por ejemplo, una bebida Coca-Cola, o una bebida natural, ¿sí? Si no tuviera estas dos opciones, si no conociera ninguna de estas dos opciones, ¿será que usted tomaría una opción, tomaría la otra? O sea, todo depende de la perspectiva que tenga la persona. Todo depende de la realidad y el bienestar que nos venden como bienestar. ¿Listo? Entonces, profesor, agradezco mucho. Es una de las clases que más he aprendido. Espero, al menos a grosso modo, haber hecho una crítica correcta, ¿sí? Como tal a las clases que usted nos dio. Agradezco sobremanera y le pido una disculpa por la demora. Muchas gracias. Buena noche.